Acá se puede ver la fase aguda, la fase crónica y la fase de SIDA. En la fase aguda ustedes saben que el paciente tiene más de 1000 CD4, ¿no es cierto? Y cuando se infecta en el día 0, entonces comienzan a disminuir sus linfocitos CD4 porque están infectados con el virus y los virus comienzan a aumentar. Entonces, más o menos en las primeras 6 semanas, ¿no es cierto? El problema es de que disminuye, ¿no?, los linfocitos CD4 y el paciente, los únicos síntomas son malestar general, cefalea, como resfrío, como gripe. Entonces no toma en serio su enfermedad y cree que es un mal pasajero. Después viene la fase crónica, se vuelve a normalizar, vuelve a subir los linfocitos, ¿no es cierto?, un poco, y luego nunca va a llegar a los 1000 que tenían, comienzan a disminuir, y cuando ya están en la mitad, los linfocitos CD4 en 500, comienza a aumentar los virus. Y ahí, y en ese periodo que puede durar años, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años, entonces el paciente ha entrado a la fase crónica, que es la fase de latencia. Y luego, ¿no es cierto?, acá donde dice la flecha, comienza a haber un quiebre en el paciente, comienza a tener, ya no tiene defensas. ¿Por qué? Porque ya está disminuyendo casi a 0 los CD4 y obviamente se disparan los virus y aumenta mayor cantidad porque están proliferando. Entonces, el paciente comienza a tener infecciones oportunistas. Entonces, con diferentes gérmenes se puede contaminar, ¿no? Una diarrea le va a durar un mes, ¿no? Nunca va a parar. Un resfrío le va a llevar a neumonía. Los resfríos no llevan a neumonía. La gripe puede llevar a neumonía, pero enfermedades leves, y luego termina con la muerte. Esa parte donde comienzan las infecciones oportunistas se llama SIDA. Entonces no es lo mismo VIH que SIDA. Entonces SIDA es la última etapa del VIH. Entonces esto es lo que han visto con la doctora, ¿no es cierto? Y estas son las infecciones oportunistas que están en el Javits, ¿no? Por protozoarios. Ustedes ya han llevado en parasitología Toxoplasma gondii, Isospora, Cryptosporidium, pueden ser los oportunistas. Los hongos, la cándida, Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans es el hongo clásico que se produce cuando la persona tiene SIDA. Entonces, este hongo ingresa por las vías aéreas, ¿no?, por vía nasal, por inhalación, y este Cryptococcus neoformans se encuentra en las heces de las palomas, por ejemplo. Pero si tú vas a la Plaza Murillo y inhalas ahí cuando estás repartiendo su maicito, no te pasa nada. Tienes que tener inmunodeficiencia para que ataque el hongo. Y generalmente la relación es VIH positivo, VIH reactivo con Cryptococcus neoformans. Por lo tanto, ¿no?, como se entra por la vía nasal, generalmente se va al cerebro y causa meningitis. Entonces, cuando el paciente está con meningitis y le hace una punción lumbar y encuentra en el frontis un hongo capsulado, tiene una cápsula gruesa, y diagnostican que es Cryptococcus neoformans, entonces lo que tiene que pensar el médico es que su paciente es VIH positivo, posiblemente en fase de SIDA, y generalmente no se equivoca. Entonces ese es el peorcito de toda la colección. Luego de las bacterias, la asociación con la Mycobacterium tuberculosis es, ¿no es cierto?, un hecho. Actualmente existe un programa de la lucha contra la tuberculosis y del VIH, pero ahora hay un programa de los dos. Y si buscan en las guías del ministerio, existe una guía de tuberculosis VIH. Cuando tienes un paciente joven, varón, sin compromiso, sin trabajo, que le gusta
gusta ir a las fiestas, ¿no es cierto? No trabaja de nada, ¿no es cierto? Tiene muchas parejas, no solamente novias, sino parejas sexuales, ¿no? Y tiene tuberculosis, y si tiene tuberculosis ha bajado de peso, expectora mucho, ¿no es cierto? Y tiene fiebre continua, transpiración, diaforesis. Entonces le tienes que decir, por si acaso le podemos hacer una prueba de VIH, le haces y sale negativo. Entonces esa es la realidad actual. Cuando tienes un paciente joven con esas características y está diagnosticado laboratorialmente que tiene tuberculosis, hay que hacerle VIH. Y generalmente sale negativo. Entonces ese es el nuevo matrimonio que está caminando, tuberculosis con VIH. Y luego con los virus, obviamente, con los diferentes virus que se pueden contaminar. Entonces, esta es una lista que está en el JAMES, ¿no? Epidemiológicamente, esta es una estadística del 2018, antes de la pandemia, existían 37,9 millones. Seguramente ahora son como 40 millones de personas que están. Y el país, el continente más con mayor cantidad de pacientes es África, que tiene el 20,6%. La mitad de los pacientes con VIH-Sida están ¿dónde? En África, la mitad. En América del Sur están cerca de 2 millones de enfermos, ¿cierto? Y ahí puedes ver que todos los continentes tienen. Esta es una estadística que he sacado antes de la pandemia, ¿no es cierto?, que es de VIH-Sida en Bolivia, ¿no? Puedes ver que el primer departamento es Santa Cruz, el segundo es Cochabamba y el tercero es La Paz. No, el segundo es La Paz y el tercero es Cochabamba, ¿no? Entonces en el eje central está esto. Entonces, para que se den cuenta, estamos en el ranking. Y en esta otra, por favor no entren a ese ranking. ¿No? En color rojo están los que tienen VIH y en color negro los que hacen SIDA. Entonces, si te das cuenta, desde el 2000, esta estadística es desde el 2000, ha ido a aumentar. ¿Cuál es la tendencia? A subir. Entonces, esto no va a bajar. Estamos en una pandemia. Si ustedes creen que estamos en pandemia de coronavirus, es otra pandemia. Estamos en pandemia de VIH-Sida. Y no nos damos cuenta. Y no nos ponemos atentos, no cumplimos las reglas y todo lo demás. ¿Sí? Y estamos en pandemia de VIH-Sida. Y la tendencia es a subir. Hasta el 2018 había más de 2.000 casos. Felizmente, SIDA estaba por abajo. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver por qué razón. El diagnóstico antiguamente ¡antiguamente! Y después ustedes, el doctor ha dicho que es ELISA. Antiguamente. Por ahí el libro dice ELISA. Sí, pero hay que actualizar al libro, porque el libro es gringo. ¿No? Estamos made in Bolivia. Entonces, antes se realizaba la prueba de ELISA. Entonces, si salía negativo, actualmente se dice no reactivo. Y si es positivo, ¿qué se dice? Reactivo. Entonces, las bioquímicas nos critican. Si decimos positivo, no saben. Entonces tienes que decir VIH es reactivo. Oh, no sabes. Entonces, ahora se prefiere decir reactivo o no reactivo. Entonces, si salía no reactivo, se descartaba VIH y punto. Pero el problema es cuando salía reactivo, con el primer ELISA. Primero, que para esperar sus resultados de VIH con ELISA, el paciente más o menos esperaba entre 20 a 30 días, porque el kit para ELISA más o menos tiene entre 50 y 80 procedimientos para colocar muestras, o sea, entre 50 y 80 muestras. Entonces tenemos que esperar a llenar las 80 muestras. Los sueros de los pacientes se guardan en su refrigerador y cuando ya tengo casi todo en un mes recolectado, coloco la gotita en cada uno de los pocillos para ver si hay un cambio de color. Si hay un cambio de color, entonces es reactivo. Si no hay cambio de color, es no reactivo.
Entonces el tiempo que se esperaba era aproximadamente entre 20 días a 30 días. Entonces el paciente regresaba en un mes. Y en un mes le dices, señor, ha salido reactivo, pero hay que hacer un segundo ELISA para ver si realmente es VIH. Entonces tomaban una muestra y ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Otros 30 días. Ya van 2. Y si salía reactivo el segundo ELISA, entonces les decían, vamos a confirmar. Entonces, Western blot para confirmar. Y antes no había Western blot en Bolivia, había en el Brasil. Se había que mandar las muestras al Brasil, tardaban 2 meses. Cuando ya se ha introducido el Western blot en Bolivia, otro mes. ¿Cuántos meses llevan? 3. Entonces, después de 3 meses, al paciente le decíamos, felicidades, bienvenido al club. Ahora, eso era con las personas que querían saber qué tenían. Pero 3 meses podían terminar con su vida el paciente. Algunos ni siquiera iban a recoger su muestra del primer ELISA y eran reactivos y no aparecían, se perdían para siempre. Al lado de los falsos no los podían buscar. Algunos salían reactivos, entonces para el segundo ya no regresaban, nunca más. Entonces perdías pacientes y todo. Entonces, a partir entonces, en vista de esto, ¿no?, de que tardaba mucho, la OMS ha decidido en un programa general, ¿no?, cambiar y más o menos a partir de la década del 2000, ¿cierto? 2002, 2003, 2004, han comenzado a utilizar tiras reactivas, o sea, prueba rápida para VIH. La prueba rápida, como su nombre dice, es rápida, ¿cierto? Está hablando de inteligencia artificial. Ingeniar sus inteligencias artificiales, ¿no? Pero no funcionan acá. ¿No? Aquí es inteligencia natural, ¿no? Como dice el doctor, uno de salud pública. Escribe pues en el chat de docentes. Hay un curso de inteligencia artificial. En vez de preocuparse de inteligencia artificial, deberían preocuparse de su inteligencia natural. Los alumnos ya no tienen inteligencia. Salud pública. Medio rubles. Sigamos. No se puede pronunciar su apellido materno, no puedo. Entonces, así era antes. Entonces, con las pruebas rápidas que son de cromatografía, se ha evitado este largo tiempo. Y entonces, actualmente, se hace la prueba rápida que dura 15 minutos. 15 minutos. Entonces vienes, te pincho tu dedo, ¿no es cierto? Se coloca, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es reactivo. Si es reactivo, en 15 minutos hacemos una segunda prueba. 2 pruebas seguidas es actualmente. En media hora te digo si has entrado al club o no. Y antes el paciente se podía fugar porque no regresaba y por ahí era reactivo, tardaba mucho, costaba más. Ahora son 2 pruebas, ¿no?, seguidas, rápidas, que se hace al paciente, ¿no es cierto? Si la primera es negativa, la segunda es negativa, chao. Si la primera es negativa, la segunda positiva, una más. Si la primera es positiva, la segunda positiva, listo, bienvenido al club. Y para hacer esto, al paciente se le hace una reflexión. Se cita individual o colectivamente y se les da una charla, ¿no?, para preguntarles por qué se está haciendo la prueba de VIH, si sospecha de quién, o si tuvo una relación, ¿no es cierto?, el 15 en la noche y no se acuerda, ¿no es cierto? Algunos han perdido su zapato, otros otra cosa. Entonces, el problema es que en los primeros días, en la primera semana, no forman anticuerpos los virus. Entonces la prueba de ELISA siempre es negativa la primera semana, para todos los virus. Entonces cuando te da negativo ELISA para cualquier virus en la primera semana,
le tienes que decir al paciente que vamos a repetir en 2 semanas o en 3 semanas de nuevo, ¿no? Porque por ahí tiene todos los antecedentes epidemiológicos, pero los fallos negativos es muy posible que sea la primera semana. Entonces era el otro problema del ELISA, pensando que en la prueba rápida, ¿no es cierto?, 2 pruebas seguidas, ya tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que ha recomendado la OMS y eso es lo que se hace actualmente en Bolivia. 2 pruebas rápidas seguidas, bienvenido al club. Y entonces, ¿no es cierto?, estos pacientes, ¿no?, que tenían su VIH, se ha comenzado a utilizar los medicamentos antirretrovirales. ¿Por qué antirretrovirales? Porque el virus es un retrovirus, que ya han aprendido con la doctora. Y este retrovirus, ¿no es cierto?, han comenzado a utilizar medicamentos, y los medicamentos han comenzado a ver qué medicamento se utiliza para otras enfermedades, puede ser bueno para el VIH. Entonces han agarrado diferentes medicamentos y han comenzado in vitro, en laboratorio, a ver cómo reacciona el virus del VIH con el medicamento. Y uno dio resultado. Entonces, si te das cuenta, a partir del año 85 se han comenzado a hacer las investigaciones para ver qué medicamento podía ser, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta el 2020. Comenzó la pandemia y todo se ha interrumpido. La pandemia ha dado prioridad a eso. Tanto ha dado la prioridad que se han olvidado vacunar a sus guaguas y ahora están con sarampión. Esa es la causa de lo actual. Y están apareciendo algunos mayores que sus mamás se han olvidado antes. Se supone que para entrar al colegio tienes que mostrar carnet de vacuna. ¿Cuántos han plagiado? Aparte de plagiar, ¿cuántos colegios no pedirán? Entonces, si te das cuenta, hay mucha la irresponsabilidad, ¿no es cierto?, no solamente de los padres, también de los colegios, de quienes controlan esto, ¿no?, para que ahora tengamos sarampión. ¿Por qué tiene más sarampión Santa Cruz? ¿Por qué África tiene más casos? Porque tiene más gente. ¿Por qué Brasil tiene más casos? Porque Brasil tiene más gente. ¿Por qué tiene Santa Cruz más casos? Porque tiene más gente. Pero son 2 millones. Nosotros somos 500.000 y con el Alto otro 500.000, recién hacemos 1.000.000. Sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que la mayoría ha ido a las provincias porque les han amenazado, ¿no? No vienes a censarte en tu casita de campo, te vamos a quemar tu casa. Entonces tienen que salir de la ciudad, censar en el campo. ¿Para qué? Para que reciban platita el alcalde del rural. Y en La Paz, bien, gracias, ¿no? Entonces, el año 85 se ha comenzado a hacer. ¿Por qué? Porque habían fallecido muchas estrellas de cine, muchos actores, ¿no?, con VIH, y estos changos, ¿no?, declararon que eran gays. Entonces, como han declarado que eran gays, han relacionado gays igual SIDA, estigmatizados. Entonces, estos ñatos que eran ricos, que han hecho con su plata, han donado para que se investigue. Entonces, muchos actores, actrices, ¿no?, artistas, bailarines, ¿no? Algunos por transfusión sanguínea y otros por, ¿no?, relaciones sexuales sin protección, han adquirido el VIH y han donado su plata antes de morirse. Gracias a esa plata se ha hecho todo esto, ¿no es cierto? Entonces, la primera droga del año 87, la sidobudina, AZT es su inicial, la sidobudina es la AZT, y esa sidobudina se ha utilizado, que era un medicamento para otras cosas, es el primer medicamento que se ha utilizado para VIH, y ha funcionado bien. Después, entre las décadas de los 90, han creado la didanosina, salcitabina, estabudina, y el año 95-99 más
y del 2000 al 2004 más, ¿cierto? Y así. Antes de la pandemia ha habido, el 2018 han creado más medicamentos, como puedes ver, y gracias a esos medicamentos se ha podido, ¿no es cierto?, detener, ¿no?, el avance del VIH para que no llegue a SIDA. Por eso en esa estadística hay hartos con VIH, pero pocos con SIDA, gracias al tratamiento. El tratamiento no cura, pero evita que de VIH llegues a SIDA, ¿no es cierto? Es más, prolonga la vida del paciente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí están los fármacos antirretrovirales, ¿no? Los ITRAN, ¿qué son los ITRAN? Los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos al nucleósido. Inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos al nucleósido. Estos son sidobudina, didanosina, estabudina, lamivudina, todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué efectos adversos tienen? Acidosis láctica, lipodistrofia, ¿no es cierto?, síndrome nefrótico, desmineralización del tejido óseo, neuropatía, pancreatitis. O sea, si bien te doy un medicamento, pero también hay que cuidar los otros órganos porque te puede dar, ¿no es cierto?, efectos colaterales, ¿no? Los otros medicamentos son los ITRAN, con doble N, que son los ITRAN, inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósida, ¿no es cierto? Y estos producen toxicidad hepática, exantemas, granitos, ¿no es cierto? Y son la nevirapina, efavirenz, etravirina, dilbipirina, ¿no es cierto? Ahí están, ¿no es cierto? Los IP son los inhibidores de la proteasa, ¿no es cierto? Y causan hiperlipidemia, insulinoresistencia, diarrea, hepatotoxicidad, son 3, ¿no es cierto? Después están los INSTI. Los INSTI son los inhibidores de la integrasa, que son, hay 4 medicamentos, ¿no? Y hay algunos efectos colaterales, ¿no? Tenemos a los inhibidores de correceptor, ¿no es cierto?, de los SR5, y es uno de los últimos medicamentos, el Maraviroc, que generalmente no produce nada, ¿no? Pero son medicamentos que solamente están en Europa, bastante caros, o en Estados Unidos, y obviamente que son más difíciles, ¿no es cierto? El otro grupo, los inhibidores de la fusión, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Es uno solo. Y este es el cuadro, ¿no es cierto?, que está publicado, ¿no es cierto?, en el libro que yo les voy a recomendar siempre, Diagnóstico Clínico y Tratamiento, que es de Papadakis y de McPhee. Por favor, descárguense ese libro. Y con ese libro yo he sobrevivido en el internado, porque ya no me daba tiempo para leer Hazison. Y pude leer esto. Y con esto he vivido, he sobrevivido. Es el mejor libro, ¿sí? En internet están diciendo, cada año sale una edición nueva. Se llama Diagnóstico Clínico y Tratamiento. Diagnóstico Clínico. Autor Papadakis y McPhee. Papadakis. Entonces este es el famoso Papadakis. Si se consigue ese libro en internet, se pueden bajar cualquier edición. Es una maravilla. Y en ese libro está esto, ¿no? De ese libro. Entonces, es el mejor libro que yo les puedo recomendar para que lean, ¿no? El Hazison es la Biblia, pero el Papadakis es, pues, el Nuevo Testamento. No voy a decir una porquería, pero me da la pena. En serio que les recomiendo ese libro, ¿sí? A veces en la feria venden libros pasados del Papadakis, ¿no? Barato, es de este grosor, ¿no? Grande. Yo he sobrevivido con ese libro y estoy muy feliz. Cuando quiero revisar algún dato,
Entonces, aquí están, en resumen, los mecanismos de acción de los fármacos antirretrovirales, y entonces, ¿cómo han comenzado a darse, ¿no es cierto? Lo que han comenzado a dar era coctelitos. Entonces, un japonés ha decidido dar un poquito de este, otro poquito, así como cuando van al Preste te dan un ferrocarril de cócteles. Ahora son más tacaños, ya no te dan un ferrocarril, te dan un kaj y un shot, punto. Me han contado. Me han contado. Entonces, ¿no? Hartos vasitos de colores, que era así antes, ¿no? Entonces te daban hartas pastillitas para contrarrestar. Era terrible. Terrible. Los medicamentos no teníamos el convenio, no teníamos la plata para conseguir. Entonces, a un doctor que estaba encargado del VIH-Sida le mandaban del Brasil regalar una caja de medicamentos. Entonces, los pacientes estaban en sala de espera y él tenía que elegir a quién dar el medicamento, a quién les dar. Si eran muy mayores, ya no les daba porque su vida no podía prolongar mucho su vida. Entonces, él buscaba si eran jóvenes, si eran padres, o sea, como Dios tenía que ser. El doctor Ronald Andrade era el falleció con cáncer, era de Inglasa, era uno de los mejores doctores, ¿no? No reía, pero hacía chistes. Él ha viajado al congreso de VIH en Japón. Le he dicho, allá he demostrado que hemos aislado al virus del VIH. Entonces, ese doctor, sí, diapositiva, ¿no? Una mano agarrando un preservativo usado. Así hacía chistes, no reía. Era muy capo, ¿no? Y se murió con cáncer. Entonces después comenzaron a dar, y fíjense lo que ha pasado. Esta es una noticia del 31 de julio del 2019. Y decía, el VIH en Bolivia, casos en fase de SIDA, baja, como las estadísticas que hemos visto. Y la expectativa de vida llega a 20 años, o sea, se prolongó. Lo que antes estabas condenado a morirte, ya no. Hace 5 años las personas con VIH debían tomar 20 píldoras cada día, los coctelitos, hartos medicamentos, para controlar el virus, pero estas las causaban sueño y dolor de estómago, entre otros malestares. Entonces, ¿qué se ha hecho? La OMS también ha decidido que se debe tomar un medicamento que tenga 3 componentes. Entonces, les he dado la opción a los países a que elijan 3 antirretrovirales de diferentes mecanismos de acción y se fabrique y se comparte en un solo comprimido. Entonces, un comprimido con 3 antirretrovirales. Entonces, en vez de que tomen 20, van a tomar una pastilla por día, de por vida. ¿Qué ha hecho esta pastilla? Ha prolongado la vida. Es más, los pacientes, al prolongar su vida, se enamoraban con la otra paciente que también tenía VIH. Y decía, ¿cómo es? Hijitos, hijitos. Iban al doctor, ¿podemos tener hijitos? Bienvenidos, los hijitos. Entonces, gracias a ese medicamento, ¿sí?, incluso han podido hacer vida social y marital. Entonces, la señora deseaba embarazarse, todos los días tomando su pastillita, que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, les agarraban y a la señora se embarazaba y le pinchaban acetate cada mes, el antirretroviral, durante los 9 meses, preparto, y ya tomando su pastilla. Viene el parto, en el parto tiene que ir al médico y en el pleno parto le vuelve a pinchar. Nace la guagua, a la guagua pinchamos acetate. Entonces, durante el embarazo ha estado la mamá recibiendo acetate y se le ha pasado a la guagua. Nace la guagua, postparto sigue la señora con acetate y a la guagua le siguen dando jarabito de acetate. Resultado, esos niños nacían negativizados. VIH no reactivo. Actualmente. Te hablo del 2000.
Esos niños deben tener 20 años, ya no son niños. Y han nacido varios niños de esos matrimonios, de esos padres, actualmente en reserva, pero eso es lo que ha cambiado la vida del VIH con el tratamiento. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, se tenía que elegir, ¿no es cierto? Los regímenes incluyen 3 medicamentos pertenecientes a 2 o más clases. 3 medicamentos que tenemos que elegir, de los inhibidores de la proteasa, de los inhibidores de los no nucleótidos, de la fusión, qué sé yo, todo lo que hemos visto al principio. Y esta es la tabla que ya no está en el internet, así que sáquenle foto, porque esto no sé por qué motivo está eliminado. Entonces, la OMS ha definido que las pautas son, arriba, un fármaco de la columna A1 más uno de la columna B más uno de la columna C1. O, alternativa, cualesquiera de las combinaciones de A1 más B más C2, etcétera, etcétera. Entonces, la OMS ha sacado estas equivalencias para que cada país de Latinoamérica, del mundo, decida cuál va a ser su medicamento para dar el tratamiento a los pacientes, el cual han visto, ha prolongado la vida a más de 20 años. ¿No es cierto? A más de 20 años. Entonces, el paciente tiene que ser controlado sus CD4 y sus virus. Generalmente aumenta más de 500. Si aumenta más de 500, el paciente está bien. Ya saben que el 500 es la SIDA. Entonces, los pacientes han mejorado y han prolongado su vida y han tenido hijitos. Entonces, ¿qué ha elegido Bolivia? Bolivia ha elegido tenofovir, lamivudina y efavirenz. Esos son los 3 medicamentos que no tienen que olvidarse. Tenofovir, lamivudina y efavirenz. Tenofovir, lamivudina y efavirenz, ¿no? Entonces tenemos un comprimido, ¿no es cierto?, que tiene los 3, ¿no? Entonces, como tiene tenofovir, efavirenz y lamivudina, se hace un acrónimo con las 3 primeras letras y se llama TEL. El comprimido se llama TEL. ¿Por qué se llama TEL? Tiene tenofovir, efavirenz y lamivudina. Tienen que saber eso. ¿Sí? Y eso se les da a los pacientes. El paciente, 2 pruebas rápidas, ¿no?, confirmado de que tiene VIH, entonces le hacen una nota, tienen que traer su carnet, su dirección, filiación, le dan unas charlitas de reflexión y le dice, este medicamento va a prolongar tu vida, pero tienes que venir cada mes para que tengamos pruebas para ver si tus linfocitos CD4 están subiendo y tus virus están bajando. Además, no tienes que fumar, no tienes relaciones sexuales con gordito, ¿no es cierto? ¿Qué más? No tienes que ir a fiestas, tienes que ser disciplinado, lo reeduca. Éramos jóvenes y jugábamos fútbol. Jugaba fútbol, imagínate. Cuando lo he visto jugar fútbol al doctor Remo, ya no quería jugar fútbol. Ya Luna, jugar. Pero el doctor jugaba, grave. Hay una foto donde está el doctor Guarit, el Remo, ¿no es cierto?, todo transpirado jugando fútbol. Yo iba a aplaudir. Yo era el ayudante. Entonces podíamos jugar fútbol a las canchitas del hospital general. Ya había unas canchitas antes del barranco. Y no conocen nada. Íbamos a esas canchitas y jugamos fútbol. Y había una piedra, como batán, y ahí se sentaba un joven medio rubio con su pijama y nos chequeaba. ¿Es cierto? Y todos decían, ¿ese quién es? Es el que tiene SIDA. El primer caso en Bolivia. ¿Cierto? El Marcelo, así se llamaba. Y nos venía a chequear. Le tiraba pelota, nos venía a ver, ¿no? Y el problema es que como no podía estar en una sala, han buscado ahí atrás un cuarto donde tenía doble reja y vivía ahí internado. Su familia lo abandonó, era de Santa Cruz. Él llegó del Brasil, ¿no?, con su recuerdito de VIH, y como no había las pastillas, había solamente la ZT o algunas que se podía conseguir,
comenzó a empeorar. Porque a veces le daba su depresión, se salía, porque como no le controlaba a nadie, se iba a farrear. Y cuando estaba por la garita, entraba a los boliches de la garita y se cortaba con el paso, y así hacía, le salpicaba sangre y decía, yo no sé de qué tienes que ir, tenían que llamar al hospital, tenían que ir, vendarle, recogerlo, nadie lo quería tener, o sea, demencia, ¿no ves? Así era su vida de Marcelo, hasta que fue terminando su vida y se le cayeron sus dientes, le daba gingivitis, las diarreas eran incontrolables. Entonces, ¿quién le iba a visitar al Marcelo? Nadie quería ir a visitar. ¿Sabes quién era el encargado? A la cholita. Había una cholita que estaba en la cocina, a ella le ponían bata, barbijo, gorro, tú dale comida, a ella le mandan. A ella le mandan. Ella es la que entró, ella es su amiga. Él no tenía amigos. Entonces, él le daba su comidita, todo, hasta que se murió. El primer caso. Y éramos estudiantes batiendo pelota y viendo lo que nos daba. Así comenzó el VIH. Nosotros éramos estudiantes que estamos aprendiendo qué era el VIH y como ahora, ¿no? Dice que el VIH con el beso se contamina. No hay que besar. Sabemos que no es así, ¿no? Pero igual que con el coronavirus, igual en esa época con el VIH, todo el mundo se hacía. No había redes sociales. Había chismes, ¿no? Que era peor. Pero igualito ahora hay chisme, ¿no ve? Entonces dice que no, dice que esto no, dice que es grave, que no sé qué, no sé qué, sarampión, dice, adultos da. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces todo era mal, ¿sí o no? Entonces, esa es la breve historia del Marcelo, porque yo he sido partícipe y lo veíamos ver al Chango, ¿no? Y cuando el Remo ha ido a jugar fútbol en Jefe Barbas, yo ya me iba a jugar fútbol, yo iba a aplaudir, porque te daban un empujón y aparecías en el suelo, capo era para jugar fútbol, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se llama el doctor de patología? Uno con bigotes. Es otro que jugaba, sí, el cuento pelota estaba de la selección de esa época. Entonces había así, el deporte favorito era jugar pelota, ¿no? Entonces ahí está el famoso TEL, que ha prolongado la vida de las personas más de 20 años, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto?, ha permitido que puedan nacer niños de madres con VIH, lo que antes no era posible. Entonces este medicamento es de lo mejor, ¿no es cierto? ¿Qué os parece? Entonces, para terminar, no se olviden el ABC. A de abstinencia. Entonces, si usted no tiene relaciones sexuales, ¿sí?, no va a venir el Espíritu Santo y te va a contagiar. ¿Cierto? ¿Sí? No hay. Abstinencia. B, fidelidad. Si tienes pareja, solo con él o con ella. No puedes abstenerte, no puedes ser fiel con don, ¿no? La solución está en tus manos, dice. ¿Cierto? Entonces tienes que ser como chiste. Había una señora que hablaba en el minibús y le decía a su amiga, ¿no es cierto? Te cuento, qué amorosa, ¿qué pasa amorosa? Te cuento, ¿qué ha pasado? ¿A mi hija? ¿A la guagua? Sí, a mi hija. 18 años, ¿no? La guagua. Se ha enfermado. ¿Y de qué? De esas enfermedades, pues. ¿En serio? Sí. Ay, qué horror. ¿Y cómo está mal? Pues la pobre ahí, unos flujos así mal. Yo escuchando como cauca mi oreja. ¿Y dónde se ha contagiado, pues? En el sauna, le dice. Ay, no me vas a dar la dirección, no pides ese sauna, qué barbaridad. Como siempre, es que dentro de esos baños cochinos se ha sentado y ahí se ha contaminado. En serio, ay, no, la niña le ha contado la verdad. Sí, ha ido al sauna,
¿no es cierto? Sí se ha sentado, pero ¿cuál era el error? Yo no le he dicho, ¿quién estaba esperándole? Ese es el pequeño detalle acá. Caras, vemos y cachis. Está bien, chao.